Muy buenos días. Esta es la clase número 24 de la asignatura de Anatomía para International Biological College IBC. En esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de la sangre y también de la médula ósea. Muy bien. Lo primero que tenemos que ver es qué es la sangre. La sangre, a pesar de lo que uno puede imaginar, se trata de un tejido, pero es un tejido líquido. Es decir, una parte de esta está formada por componentes líquidos y otra parte por sólidos. Debido a esto, la sangre es espesa, pues contiene una variedad de células en su interior. La parte líquida es llamada plasma y pues va a contener agua, sales minerales y también proteínas. La parte sólida, por otro lado, está compuesta por glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, las conocidas como células sanguíneas. Por ende, la sangre está compuesta en un 55% de plasma y pues un 45% de células sanguíneas o elementos celulares. También la cantidad de sangre en una persona está relacionada con la edad, el peso, el sexo y también con la altura. Un adulto por lo general tiene unos 4.5 a 6 litros de sangre, que corresponderían a un 7% de su peso corporal. Entonces nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante la sangre? Bueno, su importancia radica en el sistema circulatorio. Como ya mencionamos, la sangre se trata de un tejido líquido. Este recorre todo el organismo a través de los vasos sanguíneos, transportando hacia las células todos los elementos necesarios para sus funciones vitales. En otras palabras, todas las células en un organismo van a depender del sistema circulatorio, pues la sangre se va a encargar de distribuir las sustancias nutritivas, pero además de esto, también de recoger las sustancias tóxicas que provienen del metabolismo celular, es decir, de las células. Esto es principalmente gracias al plasma que provee la fluidez a la sangre. El plasma se trata de un líquido de color amarillento. Este actúa como una sustancia intercelular líquida. En él se mueven las células sanguíneas y sus funciones son conducir las células sanguíneas, transportar las sustancias alimenticias y conducir sustancias nocivas desde lo que viene siendo la célula hacia los riñones o también a las glándulas sudoríparas, donde pues son eliminados y son llevados hacia el exterior. Además también de llevar lo que viene siendo el dióxido de carbono hacia los pulmones, es decir, el transporte tanto de sustancias nutritivas para las células como también de desechos del metabolismo celular. Esto es con respecto a los nutrientes y desechos. Es que una de las cosas que cabe señalar es en los libros de anatomía. Por lo general se representa lo que viene siendo el sistema circulatorio como pues un sistema de venas y arterias. En color rojo tenemos lo que viene siendo las arterias, las cuales transportan la sangre oxigenada que es rica en nutrientes. Después la sangre recorre todo el cuerpo y pasa a las venas, en las cuales la sangre ya ha recogido los residuos del metabolismo celular y pues también ha perdido todo el oxígeno. A esta sangre también se le conoce como sangre desoxigenada. La sangre en las arterias es sangre oxigenada y la de las venas es sangre desoxigenada. Esto es debido a que esta sangre ya no contiene oxígeno, sino que contiene dióxido de carbono, que pues va a ser expulsado del cuerpo por medio de los pulmones en lo que viene siendo el intercambio gaseoso. El intercambio gaseoso es un proceso en el cual está tanto por una parte el sistema circulatorio correspondiente al corazón
y también los pulmones. Esto lo vamos a ver en la próxima clase, pero quiero que tengan pues en mente lo que viene siendo el sistema circulatorio y lo que son las arterias y las venas. Las arterias que transportan la sangre oxigenada y los nutrientes, y las venas cuando ya esta sangre ha perdido el oxígeno y pues después es transportada al corazón y después se realiza el intercambio gaseoso. Es la diferencia. Ahora vamos a ver cuáles son los componentes sólidos de la sangre. Estos se dividen en tres grupos. Primero tenemos lo que son los eritrocitos. A estos son los conocidos como glóbulos rojos, pero también se les conoce como hematíes. Cualquiera de los tres términos es aceptable: eritrocitos, glóbulos rojos o hematíes. Lo digo porque en dependencia del libro o documento que lean, pueden utilizar un nombre u otro, pero es básicamente lo mismo. Los eritrocitos son los encargados del transporte de oxígeno y también de sustancias en la sangre. Después tenemos a lo que viene siendo los leucocitos. Estos son los conocidos como glóbulos blancos. Y pues los glóbulos blancos forman parte de un grupo. Es decir, no solamente están los leucocitos, sino que también tenemos otras células aquí. Esas células son conocidas como linfocitos. Voy a explicar la diferencia de estas un poco más adelante, pero lo que quiero que entiendan es que tanto los leucocitos como también los linfocitos se van a encargar de la defensa del cuerpo. Y bueno, ya por último tenemos los trombocitos. Estas son las que le conocemos como plaquetas. La función de esta es la coagulación sanguínea, es decir, forma lo que es un tapón plaquetario. Por eso es que se les conoce con ese término, plaquetas. Todas estas células se van a originar en la médula ósea. Bueno, al menos todas, exceptuando lo que viene siendo los linfocitos, que tienen pues un origen distinto, pero pues la médula ósea es un tejido que se encuentra en la mayoría de los huesos. Este se va a dividir en lo que se conoce como médula ósea roja y médula ósea amarilla. Ambas van a participar en la formación de las células sanguíneas, pero la que participa más activamente es la médula ósea roja. Esta se va a encargar de crear las células madre hematopoyéticas, que luego se van a transformar en eritrocitos, leucocitos y también trombocitos. Ahora, solamente para aclarar un poco, la médula ósea amarilla también colabora en la formación de hematíes, pero se concentra más en lo que viene siendo la formación de adipocitos, que son un conjunto de células grasas. Pero bueno, este ya sería pues un tema aparte. Solamente creo que tengan eso en cuenta. La médula ósea va a formar a lo que viene siendo las células madre hematopoyéticas, estas que tenemos acá. Y estas van a formar unas células especiales, que por ahora las denominaremos como células progenitoras. Estas células progenitoras se dividen en dos grupos, las cuales las tenemos acá. Lo que viene siendo la célula progenitora mieloide y la célula progenitora linfoide. Bien, esto lo tengo que aclarar desde ya. Ambas células progenitoras van a formar lo que viene siendo glóbulos blancos, pero cada una con una ramificación correspondiente, y es la que vamos a ver aquí. Primero, las células progenitoras linfoides las encontramos en los linfocitos. Los linfocitos son parte de otro sistema, el sistema linfático. Todavía no lo vamos a explicar para evitar confusiones, pero quiero que queden con esto. La célula progenitora linfoide va a formar lo que viene siendo los linfocitos, que se van a dividir en lo que vienen siendo los linfocitos B, los linfocitos T y también la célula NK, que se conocen como células natural killer o asesino natural. Por otro lado, la célula progenitora mieloide va a formar los componentes sanguíneos, es decir, los que ya hemos hablado, los eritrocitos, también los trombocitos
Y pues aquí en este dibujo tenemos representado otras dos células, los neutrófilos y los macrófagos. Estos son un tipo de leucocitos, pues su clasificación es mucho más amplia. Aquí en esta otra imagen podemos ver los tipos de leucocitos, los cuales se dividen en dos grupos. Los linfocitos pueden ser agranular o pueden ser granular. En el agranular tenemos los linfocitos y también los monocitos. Este grupo se conoce también como agranulocitos y el monocito es la célula de mayor tamaño de este grupo. Después, en el grupo granular tenemos los basófilos, los neutrófilos y también los eosinófilos. A este grupo de células se les conoce también como granulocitos. Entonces, solamente para recapitular un poco, la médula ósea roja, va a formar lo que son células hematopoyéticas o células madres. Estas células van a formar las células progenitoras o las células madres mieloides y células madres linfoides. Por un lado, la célula madre mieloide va a formar a lo que son los eritrocitos, los trombocitos y por otro lado, lo que viene siendo las células mieloides o mieloblastos, que eventualmente van a formar un subgrupo de glóbulos blancos. O sea, lo que habíamos hablado de las células agranular y las células granular. Asimismo, la célula madre va a formar lo que viene siendo la célula madre linfoide, que va a formar a los linfocitos o linfoblastos, que al madurar van a crear un tipo de linfocito, que este ya puede ser un linfocito T, un linfocito B o una célula NK, o pues célula natural killer. Todas estas células, es decir, los glóbulos blancos, van a tener la función de proteger al organismo en caso de que se detecte una infección, puesto que los glóbulos blancos solamente representan una pequeña parte de la sangre, pero estas células tienden a aumentar en número cuando el cuerpo detecta una infección o un microorganismo nocivo. Ahí es que decimos que nuestro sistema inmunológico o justamente estas células se activan y pues protegen al cuerpo. Entonces, ya hemos hablado de los eritrocitos, que son los encargados del transporte de oxígeno y nutrientes por medio también con la ayuda del plasma, y también los glóbulos blancos, que se encargan de la defensa de nuestro cuerpo. Mucho más adelante vamos a hablar con más detenimiento de estas células, pero para terminar con los componentes de la sangre, tenemos que ver los trombocitos, estos que tenemos acá. Los trombocitos son células muy importantes, son tan importantes como los leucocitos o los eritrocitos. Estas células se van a encargar de la coagulación sanguínea dentro del organismo. La sangre fluye en estado líquido y no se coagula debido a la acción de una proteína. Esa proteína es conocida como la heparina. En cambio, fuera de los vasos, sí se coagula. Cuando la piel sufre algún daño, alguna herida o se rompe un vaso sanguíneo, pasa un tiempo y la sangre deja de fluir y se empieza a formar una costra que obstruye por completo su salida. Este fenómeno es conocido como coagulación de la sangre o coagulación sanguínea. El proceso de la coagulación sanguínea es cuando los trombocitos o plaquetas, como quieran llamarle, se adhieren a los bordes irregulares de la herida, o sea, de una cortada, y forman un tapón plaquetario, liberando una enzima, que es la tromboquinasa. En presencia de esta, y también de los iones de calcio, se activa el primer factor de coagulación, que es conocido como protrombina.
Otro mecanismo libera del interior de las plaquetas otra sustancia, que es la tromboplastina, el cual va a favorecer la formación de la prototrombina en trombina. Bajo la influencia de la trombina, el fibrinógeno, una de las proteínas disueltas en el plasma, se transforma en lo que viene siendo fibrina insoluble. Esta sustancia forma una red en la que quedan atrapados los glóbulos blancos y rojos, constituyendo así lo que se conoce como el coágulo sanguíneo. Cuando alguno de estos mecanismos falta o resulta inactivo, como por ejemplo ausencia de calcio, insuficiencia por nula producción de plaquetas o falta de fibrógeno, entonces una herida leve puede resultar muy peligrosa porque la sangre no se coagula. Eso es lo que pasa en algunas enfermedades como por ejemplo la diabetes, que tiene otras implicaciones, pero no permite la adecuada coagulación sanguínea. Y al final una herida se puede volver una llaga y dejar expuesto al organismo a distintas infecciones, como por ejemplo la osteomielitis, que es una infección de la médula ósea. Y eso es algo a tener en cuenta, pues la diabetes es una de las condiciones más frecuentes después de la presión arterial alta. De hecho, la coagulación sanguínea es tan importante que una de las pruebas que se realiza antes de una intervención quirúrgica es una conocida como TPT o tiempo parcial de tromboplastina. Esta se trata de una prueba que se utiliza para evaluar el tiempo que tarda la sangre en coagularse. El tiempo promedio que pues la sangre se termina de coagular es más o menos entre unos 10 a 13 segundos. Un número superior significa que la sangre demora más tiempo en coagularse. Un número inferior significa que la sangre se coagula más rápido de lo normal. Y eso de hecho es un problema. En los dos casos es un problema. Por un lado, estamos ante una lesión o una herida que no se cura fácilmente. Y por otro lado, estamos en presencia de una condición, tal vez, que pueda conducir a un problema de trombosis o que se forme un trombo en el interior de un vaso sanguíneo. Ese trombo eventualmente queda ahí y no permite el flujo adecuado de la circulación de la sangre. E incluso este en algún momento se podría desprender y cuando sucede eso puede llegar por medio de la circulación ya sea al corazón o ya sea a lo que viene siendo un vaso sanguíneo en la parte del encéfalo. Esto puede llevar a múltiples problemas como por ejemplo problemas de tipo cardíaco o también si es en el caso del encéfalo un problema como por ejemplo un ACV o un ictus. Otra prueba, además de la TPT, también es la PTIRN o simplemente IRN. Esto es lo que se conoce como protrombina INR o como ya había dicho simplemente IRN. Esta prueba es el tiempo de protrombina con IRN. La trombina es una proteína que es producida por el hígado y pues es uno de los factores en la sangre que ayuda a la coagulación de la sangre. Como bien sabemos, el hígado se trata de la fábrica dentro del organismo. Se encarga de la producción de diferentes sustancias que ayuda en conjunto con diferentes órganos y también con diferentes aparatos y sistemas. Y eso es importante ya que una condición o una deficiencia de esta sustancia que es producida por el hígado entonces implicaría pues también problemas con la coagulación. Y bueno, ya para cerrar, tal vez hayan escuchado que una persona tiene un tipo de sangre A o un tipo de sangre B o alguna cosa así. Bueno, estos tipos de sangre son lo que se conoce como grupos sanguíneos y es una característica hereditaria muy importante. Se distinguen lo que viene siendo cuatro grupos básicos, lo que es el grupo A, el grupo B, el grupo AB y esto está mal.
Esto es el grupo cero. Algunas personas lo confunden y se le conoce más como grupo O, pero en realidad se llama grupo cero. Ya voy a explicar por qué se llama así. Pero primero tenemos que entender algo. Que una persona pertenezca a uno u otro grupo va a depender del aglutinógeno y también de antígenos, es decir, proteínas específicas presentes en la membrana plasmática de los glóbulos rojos. Hay dos clases de aglutinógenos, los que son de tipo A y los que son de tipo B. Las personas que poseen el aglutinógeno de tipo A van a pertenecer al grupo A. Las que poseen el B pertenecen al grupo B. Y las personas que integran dos aglutinógenos, el A y el B, van a pertenecer al grupo AB. En cambio, las que carecen de estas proteínas, tanto la A como la B, pertenecen al grupo 0. Por eso se llama así, porque carecen de aglutinógeno. Y bueno, esa sería la última parte. Ahorita solamente hemos hablado de lo que viene siendo la sangre. En las próximas clases vamos a ver lo que viene siendo la cavidad torácica, también el corazón, o sea, lo del intercambio gaseoso para que entiendan un poco mejor cómo ocurre este, y también acerca del sistema linfático, porque todavía queda explicar algunas cosas en relación a los glóbulos blancos, es decir, esa parte la complementa tanto las células sanguíneas como un lado, como lo podemos ver, como también las células del sistema linfático, pero el sistema linfático es un sistema que tenemos por aparte. Así que vamos a ver ambos, tanto lo que viene siendo el sistema circulatorio como también el sistema linfático. Pero por el momento sería todo por hoy, así que pasen un buen día y muchas gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente clase.